noches, compañeros. Doctora Alba Sánchez. Mi nombre es María del Pilar Aumedo Blanco, participante en el doctorado de educación y pertenezco a la sección C y al grupo número 5. El tema que nos tocó investigar es la etnometodología y los enfoques transcomplejos. Cuando hablamos de etnometodología, decimos que es una corriente sociológica donde se considera el autor como un idiota cultural. Se basa en el supuesto de que todos los seres humanos tienen un sentido particular. O sea, de que todos no actuamos de la misma manera. Esto lo dice el autor Harold Gartica, ¿verdad? Decimos que tenemos diferentes formas de sentarnos, de actuar, de pensar, de conversar, de establecer una conversación. También decimos que la etnometodología es un instrumento de conocimiento porque nos brinda la posibilidad de conocer las particularidades de cada comunidad, teniendo en cuenta sus costumbres y sus formas de vida, ¿verdad? El enfoque transcomplejo es un principio integrador que se utiliza como fundamento en una investigación cualitativa, ¿verdad? Cuando se da una explicación integradora, teniendo una racionalidad entre si es decir que tenga lógica, se plantea una visión de pensamiento que le abre paso a las múltiples y diversas corrientes cambiantes, lo cual nos conduce principalmente a repensar los principios y los criterios de explicación de la ciencia, ¿verdad? Se centra en el marco de una investigación etnometodológica, y es importante hacernos una pregunta de investigación. ¿Qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es el inicio de un estudio que nos interesa. Esa pregunta nosotros debemos hacerla lo más claro y precisa posible para poder obtener una respuesta deseada. La pregunta de investigación no podemos hacerla con tantas tapujos, para no decir más acá, sino hacerla con precisión, con claridad, para que nos puedan dar los resultados deseados. Para el desarrollo de una pregunta de investigación, hay que tener en cuenta 3 importantes pasos. Es definir la problemática o el asunto que vamos a investigar, delimitar el espacio del problema y aplicar 5 estrategias. ¿Cuáles son esas 5 estrategias? Las causas, las consecuencias, ¿verdad? La solución, ¿verdad? El lugar, o sea, dónde se va a hacer esa investigación, dónde, a qué hora, si es antes, si es después, ¿verdad? Entonces, después de tener claridad y enmarcar la diferencia entre lo que es etnometodología y el enfoque transcomplejo, en una investigación podemos decir entonces que la diferencia entre la pregunta de investigación y otros tipos de preguntas es que la pregunta de investigación es la pregunta problema. Es la pregunta problema porque es el motor principal de toda investigación. Es el punto de partida y de llegada. La pregunta de investigación también podemos decir que son herramientas que utilizamos como métodos para cualquier investigación. Se diferencia de otros tipos de preguntas porque se resuelve de una forma inferencial o contextual. Se puede decir que entonces que la hipótesis de una investigación cualitativa, es la que representa las afirmaciones
tentativas que nos dicen cómo es la realidad que pretendemos alcanzar, ¿verdad? Proporcionándonos una guía teórica que nos va a permitir orientar la construcción de los datos científicos, ¿verdad? Se puede decir entonces que para generalizar o particularizar una investigación es cuando se tiene se profundiza en el examen de las diferencias entre un contexto o situación, ¿verdad? Y que el proceso que se busca son las semejanzas que nos permiten generalizar los resultados. Se puede inferir entre una pregunta de instrumentación, porque una pregunta de instrumentación son herramientas que utiliza el investigador para recolectar los datos de la información, la muestra, ¿verdad? Entonces, seleccionado, se puede o podemos dar solución a la problemática planteada. El investigador, a través de la organización de unos factores requeridos, ¿verdad? Para producir un determinado resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que esta pregunta se evidencia más y exactamente en la investigación cuantitativa. O sea, la pregunta de instrumentación se evidencia más que todo en la investigación cuantitativa. En cambio, la pregunta realista son las interrogantes que se han utilizado durante el desarrollo de la investigación, que están sujetos a las vivencias del investigador, como la realidad del sujeto o objeto de estudio. Este tipo de preguntas se dan más que todo en la investigación cualitativa. Tengamos en claro que la pregunta de instrumentación se da en la investigación cuanti y la realista en la investigación quali, ¿verdad? Es así como la pregunta de variabilidad es aquella que dentro de una investigación cambia o se modifica, ¿verdad? Y la pregunta de proceso tiene como objetivo una secuencia de pasos que dispuesto con algún tipo de lógica que se pretende o se puede enfocar para lograr así algún resultado, ¿verdad? Esa es la de proceso, un resultado. Es así como los tipos de comprensión en una investigación cualitativa se refiere a la integración de un todo y sus partes, ¿verdad? En primer lugar, se realiza una revisión, se hace una revisión de las particularidades o de los aportes teóricos. O sea, vamos a revisar los aportes teóricos, que no es más que todo el marco teórico de la investigación en relación con las investigaciones cualitativas. Entonces, destacando la importancia de cada una de ellas, podemos decir entonces que la pregunta de investigación, en una pregunta de investigación, es importante tener claro cuál es el problema que vamos a investigar, ¿verdad? Vamos a investigar. Si tenemos claro cuál es el problema a investigar, nosotros vamos a tener una investigación con éxito. Pero si no tenemos claro el problema, nos regresaremos nuevamente al principio hasta que en sí busquemos el tema que en verdad se quiera investigar. O sea, es importante tener claro la pregunta problema. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y este fue el aporte que hice sobre el tema de la etnometodología
y los enfoques complejos de la investigación.